Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. De nuevo juntos. Miércoles de leyes. Estamos todo el equipo encantados de nuevo de estar con vosotros y hoy vamos a introducir nuevas cosas, vamos a ver nuevas, no tan nuevas, ¿no? Porque veréis que todo va a tener que ver un poco siempre con lo mismo, pero sí en diferentes versiones en las cuales, bueno, podemos entenderlo mejor, ¿no? Porque conocemos que tiene que venir por muchos canales, se han desarrollado muchos módulos, repasar siempre a veces es hasta como una primera mirada, con lo cual pues vamos con las matemáticas del amor que nos ha presentado Jorge, que nos va a presentar Jorge, y un poquito también de Asumiendo la vida con sabiduría, que son 2 nuevos talleres. Hola Jorge, ¿qué tal? Ya te he metido en el primer lío. Sí, bueno, muy bien, encantado de saludarles a todos, qué alegría, como comentas tú, reunidos nuevamente aquí, ¿no? Antes que nada, pues muchísimas felicidades, Isa, una nueva vuelta más al sol, ¿no? Y qué mejor maravilla que estar celebrando, pues, el día de hoy con leyes, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que es la mejor celebración. Debo decir que toda esa excitación que tengo los miércoles de que a las 8 vamos a hacer leyes, hoy estaba incrementada. Muy bien, Muchas estupendo. gracias, Jorge. Ya me has Pues delatado. sí, un poco y expuesto y disculpa, pero pienso que efectivamente hay momentos y momentos, ¿no? Y el hecho de poder estar aquí juntos compartiendo y además en el caso tuyo con tu familia, con tus nietas queridas y adoradas y con esa correspondencia tan bonita que tienes, creo que es digno de celebrarse, ¿verdad? Creo que tú y yo que llevamos tantísimos años, par de décadas compartiendo juntos y que como comentas tú nos hemos visto en los mejores momentos y en los no tan mejores, pues bueno, encontrarnos ahora en esta situación y con esas correspondencias tan bonitas alrededor, pienso que vale la pena, ¿verdad? Celebrarlo, agradecerlo y valorarlo, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues nada, me metí yo en un follón durísimo la vez pasada por hablar de matemáticas del amor, ¿no? Y ahora voy a tratar de salir de él de la mejor manera posible, ¿verdad? Vamos a hacer un par de pases. Vamos con ello, Vamos Jorge. con ello, así es. Muchos cumpleaños, tanto tuyos como míos, hemos pasado, si no juntos, conectados, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas con las que nos pone en contacto el módulo de Asumiendo la vida con sabiduría es qué es la vida. Y entonces cuando empiezas a leer definiciones de qué es la vida, y ahí te quiero, Mario, que quiero meterte en el lío de que nos lo expliques en un momento dado o nos hagas por lo menos una aproximación sobre qué es lo que la ciencia dice sobre lo que es la vida, porque como el módulo se llama Asumiendo la vida con sabiduría, pues hay una serie de teosofías sobre la vida muy interesantes y que, bueno, pues ya iremos compartiendo. ¿Cómo estás, Mario? Hola a todos, pues aquí bien, dispuesto a dar todo lo mejor que pueda de mí y bueno, mis conocimientos y lo que sea necesario para poder hacer de estas veladas tan amenas y tan enriquecedoras, pues lo mejor. Pasar un momento de alegría, de satisfacción y de compartir, que es una de las cosas que hemos venido a este mundo, ¿no? A compartir y a disfrutar. Ahora que nos va a hablar Jorge de las matemáticas del amor, una de las cosas más importantes es el compartir y dar lo mejor de cada uno. Esa es la gran ecuación. Esa es la gran ecuación. Sí, la gran ecuación. Bueno, muy y además bien, suma cero, que luego lo explicamos. Eso. Y suma cero. Ya, no, te quiero ver ahí también, ¿no? Y también que nos expliques qué es la vida, ¿no? Sí, pues explicar la vida, si yo pudiera explicar lo que es la vida, pues estaría muy cercano a Gran Padre, ¿no? La ciencia no puede decir nada de lo que es la vida todavía, solo sabemos que es algo que anima la materia, algo que está ahí, que los biólogos, los bioquímicos, todos los médicos y todos los que nos dedicamos a este mundo de la ciencia y la sanidad, pues no sabemos todavía qué es la vida. Lo que sí podemos decir... lo que anima la materia. Lo que anima la materia es lo que no es la materia. No es la materia, ni mucho menos. Hay gente, bueno, la visión más materialista, porque hay muchas teorías sobre esto, la visión más materialista dice que es información intentando generarse a sí misma, ¿no? Información intentando generarse a sí misma. Entonces, pues ahí tendríamos la explicación de los virus y tendríamos la explicación de, bueno, incluso ya se habla porque los virus no son vida. Los virus no, porque no tienen célula, entonces al no tener células simplemente son cadenas de RNA o de ADN o como queréis. Información.
es información que se replica, necesita todo ser vivo para multiplicarse y seguir generando. Aunque ya, como dije al principio de todas estas charlas, pues dije que los virus no son nuestros enemigos, lo que no significa que de vez en cuando puedan hacernos mucho daño, que lo hacen, pero en esencia no hay nada que sea nuestro enemigo en este mundo. Lo que pasa es que hay que tener las precauciones sanitarias adecuadas, por supuesto. Pero son información que están ahí intentando replicarse, y lo que es la vida, volviendo al tema de lo que es la vida, pues ojalá pudiera tener yo la respuesta. No la tiene nadie. Bueno, vamos con ello porque tengo algunos subrayados en el documento que he estado esta tarde, porque se ve que Jorge en México con las matemáticas del amor y yo aquí en Madrid asumiendo la sabiduría hemos pasado una tardecita, ¿no? Tratando de discernir, clasificar. Bueno, pues muy bien, vamos a compartiros lo que hemos hecho porque eso es un placer. Muchas gracias, Mario. Volveremos sobre ello, ¿no? Porque claro que sí. Una de las cosas más bonitas es aprender a apreciar la vida. Eso es una emoción muy sanadora de otras emociones que muchas veces hemos hablado de ellas, sobre todo en el ámbito de la psicoterapia asistida con animales de naturaleza, que es la biofilia, ¿no? Que es el amor a la vida, el cuando uno se da cuenta de la vida. Esa es una de las cosas que más le hace a uno de repente es consciente. Y entonces es pues muy interesante pues darle vueltas a qué es la vida. Muy bien, Felipe, pues en vista de la biofilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isa, ¿qué tal? Hola a todos. Bonito miércoles y bonita semana para todos. Bien, estoy bien, contento y para adelante. Y aquí deseando escuchar lo que Jorge nos ha preparado. Que no, yo no, qué fuerte. Nos ha hecho buena introducción y estamos aquí todos con las antenas puestas. Y además va a quedar grabado. Hombre, claro, disfrutaremos y aprenderemos. Y en público, en un canal público, sí. Claro, y aprendemos de la vida, que eso es muy bonito. Luego vamos con la vida, porque creo que merece la pena una reflexión. A mí por lo menos me ha tocado de repente el poder... Es que no pensamos en la vida. No, es un tema muy bonito de reflexión y de autorreflexión y de estar con uno mismo, que es muy bonito. Y ahora lo tocaremos y encantado, y tocaremos desde la parte de la naturaleza y demás, y profundizaremos en la biofilia y todo esto, y maravilloso, es un tema precioso. Muy bonito, sí. Y cómo asumir la vida, ¿no? Asumirla, porque, sí, claro, sí, fíjate que los animales en ese sentido sí que se puede decir que son grandes maestros de asumir la vida. Y además con la sabiduría, que significa la sabiduría de su instinto y de lo que le dicen los genes, ¿no? Lo que nosotros llamamos mucho aprender a escuchar el cuerpo y lo que nos dice el cuerpo y nos dice el instinto, que el ser humano eso lo perdemos muchísimo. Yo lo hablo mucho con la gente de los caballos, el símil trayéndolo de los caballos, de aprende a coger las riendas de tu vida, manéjalas tú y sé tú el que las conduces. Ahora hablaremos de eso y muy bonito. Pero vamos, que lo que quiero decir es que lo asumen sin peros, ¿no? Entonces es muy bonito aprender, no hay peros, ¿de acuerdo? Es lo que hay y lo que venga es lo que se disfruta y lo que te da la vida. No hay condiciones tampoco. No hay condiciones. No hay preguntas de por qué suceden las cosas, simplemente se asumen. En todo caso, ¿para qué? Y tal, ¿no? Porque es cierto que la naturaleza siempre va para adelante. Sí. Y eso es un motor muy fuerte, y por ahí es por donde también podemos definir la vida. Una de las cosas que más me gusta, que más decía la naturaleza, es que obviamente en la naturaleza hay momentos de autorregulación, por supuesto que sí, pero son justos y necesarios, no se quedan dando vueltas en las cosas. Si hay un momento de tristeza, es un momento puntual, se asume y vamos para adelante. No se quedan dándole vueltas a la tristeza. No hay peros y no hay condiciones. Nada. Y una herida, incluso hasta tú puedes ver un caballo con una fractura, y es que los ves con ganas de caminar, con ganas de... Incluso en la naturaleza ellos esconden el dolor y son capaces para que el depredador no vea que están frágiles, y es echa para adelante aunque tengas lo que tengas, y eso es muy bonito. Y luego ya sanará, sí, porque además el estar en contacto con la autorregulación puede tener sus márgenes y tal, claro, para ponerse por seguridad, claro que sí. Y entonces es no solamente interesante, sino que es muy conmovedor. Ver cómo los animales asumen su vida con su sabiduría, que no es nuestra sabiduría, pero es su sabiduría. Una sabiduría que, por cierto, nosotros también tenemos. Claro que sí. Eso es, porque es la sabiduría del cuerpo y tenemos cuerpo. Distinto.
Y hemos hablado mucho sobre ello y seguiremos hablando, porque es por ahí también por donde podemos encontrar una buena brújula. Muy bien, Ana, ¿por dónde estás? ¿Te me has perdido? No te veo, Ana. Aquí. Ah, ya te veo. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Isa, feliz cumpleaños. Una vez más, pero hay que celebrarlo, ¿ves? Esto en relación al tema que estamos hablando, hay que celebrar el día del nacimiento de uno, ¿no? Yo por lo menos soy de esa opinión. Muy, muy interesante este tema y pues a mí me traía a la cabeza un poco la capacidad de adaptación, ¿no? De adaptarnos a todo lo que nos sucede para salir adelante y no rendirnos ante nada que se nos ponga por delante. Pues ahí es donde está la clave de aprender, que también es otra de las cosas que vamos a analizar si nos da tiempo, a aprender a ser un discípulo de leyes y tal, porque pensamos que somos discípulos de leyes y no, todavía no. Estamos aprendiendo a ser discípulos de leyes, ¿no? Que es la primera noticia que te dan en el módulo Asumiendo la vida con sabiduría, porque las dos condiciones de ser discípulo son haber aprendido a aceptar todo sin condiciones y haber aprendido a asumir que no existe el culpable. Y además verlo y tal, ¿sabes?, bajo ese prisma. Entonces es muy interesante pues aprender a ser discípulos, con lo cual pues si creíamos que éramos discípulos, pues aprender a ser discípulos. Eso nos puede también tranquilizar, en el sentido de que, bueno, a pasito, como le decía una persona que ha escrito una carta muy sentida a propósito de las clases de leyes, sobre lo difícil que le resulta, y es que nadie dijo que fuera fácil. Tenemos entrenados sistemas de creencias, comportamientos, hábitos, costumbres. Vosotros no os podéis imaginar la fuerza que tienen los hábitos comportamentales, los hábitos emocionales y los hábitos mentales. Han creado surcos muy profundos en nosotros y además no nos morimos. Luego lo tenemos relacionado con la seguridad, en cierto modo, porque al instinto es lo único que le importa, el que se sobreviva a una manera de ser. Y en el momento en que uno sobrevive dice, ¿pero a qué vas a cambiar? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y entonces ahí sí que nos hemos cuestionado en todos estos encuentros que hemos hecho sobre si realmente estamos en supervivencia, que es lo que nos viene a decir también este módulo, ¿no? Que nos recomienda mucho ser científicos, filósofos y teólogos. Vamos a ir aprendiendo. Muy bien, bueno, pues dicho esto, Jorge, nos ponemos en tus manos. Gracias, Isa, muchas gracias. Pues menudo reto, vamos con ello. Fíjate que una de las cosas que comentaba Gerardo, que también viene a cuento con esto último que tú dijiste, es que el universo también valora o toma muchísimo en consideración la intención con que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Y esto nos trae mucha paz y nos trae también esperanza, ¿no? Porque podemos errar el tiro y equivocarnos, pero sería importante que consideráramos que arriba se dan cuenta del esfuerzo, de la intención y del deseo que le estamos colocando nosotros en nuestra actitud por cambiar, por mejorar, por hacer las cosas de manera diferente. Lo toman en cuenta. Entonces eso de alguna manera pues nos ayuda y nos da esperanza, ¿verdad? Para que independientemente de que sea muy difícil, sepamos que también están considerando el esfuerzo que le estamos colocando nosotros en nuestro día a día para salir adelante y para cada vez hacerlo de una manera diferente, de una manera mucho más armónica, ¿no? Lo que no nos exime de los resultados. No nos exime definitivamente, porque seguimos todavía sin saber, seguimos todavía sin comprender, más sin embargo sí que lo están tomando en consideración, muy probablemente para que las pruebas que nos coloquen de alguna manera estén en concordancia con esa actitud y con ese deseo de nosotros de salir avante, ¿no? de trabajarnos, ¿no? Es decir, no estamos completamente dormidos, estamos colocando una intención ahí detrás y eso es tomado en consideración. Sería bueno que lo supiéramos. Sí, muy rico. Y qué esperanzador. Muy esperanzador. Vamos con ello, pues ahora entonces. Vamos con este reto. La verdad es que cuando era yo muy joven, sí que me llamaba mucho la atención las matemáticas, pero eso fue en mis años mozos, o sea que hace ya varias décadas de ello, con lo cual pues hacía muchísimo que no me metía yo con el tema de matemáticas y es algo súper interesante, ¿no? Porque esta información que voy a compartir a partir de este momento, lo primero que nos comenta es
algo que también muchísimas filosofías mencionan, ¿no? Y es que no se mueve una sola hoja de un árbol sin que haya detrás de todo ello pues una voluntad superior que de alguna manera regula, que de alguna manera organiza la manera como se van sucediendo todos los acontecimientos y todos los hechos en nuestra vida, ¿no? Este PowerPoint, Isabel, se los vamos a compartir, entonces no hay ninguna necesidad de que tomen apuntes quien no quiera hacerlo, ¿no? Se los enviamos sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente para compartirlo. Y voy a leer rápidamente lo que colocamos aquí como introducción a este módulo, ¿no? Desde leyes, lo que dicen en este módulo es que el conocimiento, tanto de la exactitud de los procesos cósmicos como de su relación con nosotros, los seres humanos, nos puede llevar a encontrar sorprendentes verdades acerca de la forma como actúan las jerarquías en el universo para organizar absolutamente todo cuanto sucede. Y particularmente lo que sucede en nuestras vidas. Ahora en la siguiente lámina voy a abundar muchísimo con cómo es que se manifiesta este orden en la vida de todos y cada uno de nosotros. Resulta especialmente interesante saber que todos los sucesos de nuestra vida están matemáticamente, científicamente dirigidos y controlados por las fuerzas del amor, por la voluntad suprema que rige el orden y la estructura del universo, ¿no? Y que solamente es la ignorancia la que hace que nosotros encontremos sufrimiento a nuestro paso, porque vamos en contravía, porque vamos en sentido contrario de las leyes universales, ¿no? Cuando nuestra mente alcanza el reconocimiento de las increíbles fuerzas que nos rigen o que rigen el universo, y cuando reconocemos el amor que se encuentra detrás de todo ello, que se encuentra actuando, entonces en ese momento el sufrimiento deja de tener sentido. Ya no hay ningún sentido para que el sufrimiento esté presente en nuestras vidas, y entonces finalmente llegamos a ese estado de realización, que es el objetivo de nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces es para aquello, para lo que hemos venido o para lo que estamos aquí en este maravilloso y precioso cuento de hadas. Y vamos a entrar a este cuento de hadas que nos los han contado muchísimas veces, donde se encuentra generalmente un príncipe, ¿no? El príncipe encantador, un príncipe maravilloso, ¿no? Que generalmente tiene que ir a rescatar a la princesa del castillo. Y en este caso la hemos colocado como la Bella Durmiente, ¿no? Entonces, con este símil, el príncipe encantador seríamos todos y cada uno de nosotros. Sería Mario, sería Felipe, sería Ana, sería Isabel, sería Jorge, sería María, sería todos y cada uno de nosotros. Estamos en esta experiencia de vida como príncipes encantados. ¿Y qué tiene este príncipe encantado? Bueno, tiene dos aspectos. Uno de ellos, que es el embrollo que se ve ahí, son todas las creencias que tenemos, es todo nuestro sistema de creencias. Y en la partecita de arriba, en la parte superior, marcado en color marrón, tenemos lo que podríamos llamar la comprensión, que es decir, son todas aquellas creencias que nosotros hemos podido verificar y que finalmente ya hemos podido llevar a este grado de comprensión. Han dejado de ser unas creencias porque las hemos verificado y hemos verificado que funcionan y que nos dan mucha mayor satisfacción en nuestra vida. Y en este cuento de hadas, ¿qué estaría representando la Bella Durmiente? La Bella Durmiente representa también la comprensión, pero en este caso transformada en verdad. Entonces, si se dan cuenta, en este archivo, que sería en este caso el archivo de la conciencia, nuestro archivo de conciencia, lo único que acumula son verdades de amor, son verdades verificadas. Y a través de nuestra experiencia de vida o a través de las múltiples experiencias de vida que nosotros vamos teniendo, vamos llenando cada vez más y más y más ese archivo. El día que se despierte la Bella Durmiente va a ser el día en que nosotros logremos llenar ese archivo. Y lo vamos llenando día con día en base a las comprensiones que nosotros vamos desarrollando. Entonces, vamos a decir que en esta experiencia de vida, en nuestros 40, 50, 60, 80 años que vivimos, vamos sumando a ese archivo para que vayamos llegando a ese estado de completitud que todos estamos buscando. Y esta comprensión y esta verdad o estos dos archivos generan una cosa. Y esa cosa que generan es la necesidad de aprendizaje.
Entonces, mi conciencia o lo que me falta a mí por llenar dentro de mi conciencia es lo que va a generar una necesidad de aprendizaje. Y la misma necesidad de aprendizaje va a hacer que externamente se generen las características o las situaciones o las personas con las que yo me voy a relacionar, que van a ser correspondientes conmigo y con mi nivel de sabiduría o de ignorancia, para que yo pueda seguir aprendiendo. Entonces, si se dan cuenta, somos nosotros, o es una parte de nosotros, es la parte de nuestra conciencia la que crea externamente todas las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, que en este caso es el dragón con el cual va a pelear el príncipe encantador, es un dragón que él mismo crea, y él mismo crea por la necesidad que tiene de aprendizaje. Y esto está, por supuesto, asociado, relacionado con la ley de correspondencia y con el aspecto que nosotros llamamos destino, con aquellas situaciones que nosotros tenemos que vivir, pero que tienen que ver matemáticamente exacto con la necesidad de comprensión o con la necesidad que yo tengo de aprender, de crecer o de evolucionar. Entonces, en la medida que nosotros tenemos un sistema de creencias muy fuerte, en la medida que estamos muy identificados con nuestro ego, en esa misma medida este dragón también es más fuerte, y las experiencias en las cuales nosotros nos relacionamos o nos asociamos son experiencias generalmente muy confrontantes, son experiencias muy fuertes. Eso es lo que se llama aprender por contraste inverso. Y ahí sí que me interesaría muchísimo, Mario, si me pudieras apoyar para explicar lo que es aprender por contraste inverso, por favor. Pues todo lo que nos lleva al conflicto, todo lo que nos lleva a enfrentar, a no comprender las cosas, a generar sufrimiento, y a todo lo que es, pues eso, enfrentarse con resentimiento, con rencor, con odio, pues todas las situaciones que no llegamos a entender. Y eso es lo que nos produce, pues, ese contraste que no aceptamos, que no asumimos y que nos dedicamos a culpar y en esencia a sufrir. Todo lo que nos genera conflicto es aprender por orden inverso. Okay. Súper interesante. Isa, no sé si hasta aquí tú quisieras intervenir o comentar. Sí, brutal. Me parece una diapositiva increíble, Jorge, porque lo que estás diciendo es que somos nosotros los que creamos las situaciones de destino, y todos los marcos, encuadres, interpretaciones mentales que hacemos de la realidad va a ser que hasta que nos enteremos. Es decir, que es muy interesante saber que también depende de nosotros el poder empezar cuanto antes a revisar creencias. Sobre todo esas creencias que ahora que, bueno, pues que llevo investigando durante un mes o más todo el tema de las creencias limitantes, son las primeras por las que hay que ir. Es decir, aquello que realmente no verificamos y no verificamos y no verificamos y no verificamos y seguimos intentándolo. Es increíble hasta qué punto podemos llegar a ser tercos, porque una de las cosas que hemos visto es que cuando uno ya por fin asume y acepta, uno de repente empieza a ser feliz. Es decir, todo esto efectivamente será el hecho de que tengamos que aprender por contraste, y es que no vamos a conocer la felicidad si no hemos conocido antes la infelicidad. No vamos a conocer lo que no es tener una depresión si no hemos conocido antes lo que es tener una depresión. No vamos a conocer la liberación hasta que no nos hayamos sentido encarcelados. Y eso también tiene que ver el aprender por contrastes, y es así como se aprende en esta dimensión. Así que me parece increíble, es como una foto impresionante que se nos puede quedar a todos en nuestro cerebro para aprender, para no perderlo de vista y para dejar de generar estos escenarios tan contrastantes que nos producen tanto sufrimiento y con los que insistimos en seguir generando. Muchísimas gracias, Jorge. Salivo pensando lo que venga ahora. Claro, bueno, pues seguimos entonces. Si logramos entender todo esto en la profundidad que tiene, entonces podemos sacar una conclusión. Y esta conclusión es que nadie te puede quitar nada que te corresponda. Porque nosotros mismos estamos realmente generando nuestras propias correspondencias. Es nuestra propia necesidad interna, es nuestro propio mundo interno el que genera las correspondencias. Entonces, por lo tanto, nadie de fuera puede venir y quitarme aquello que es propio, que es mío, que me corresponde. Pero de igual manera no puedes obtener nada que no te corresponde.
Entonces, realmente entender esto en la total profundidad que tiene, nos lleva a un estado de profunda paz. Porque nos damos cuenta que en realidad efectivamente nosotros somos los artífices de aquello que va sucediendo en nuestras vidas y que en la medida que nosotros nos colocamos en un modo más atento, ¿no? En un modo mucho más receptivo, ¿no? En un modo menos automático, en esa misma medida nosotros vamos a empezar a fluir mucho más con este orden y vamos a dejar de culpar a los agentes externos, a la buena suerte o a la mala suerte o a cualquier otra entidad que se encuentre fuera de nosotros, porque entonces ahí sí que podemos comenzar a asumir nuestra propia responsabilidad en la generación de nuestra propia experiencia de vida. Es algo maravilloso porque Sí, aquí sí claro. que... No, perdona, estaba haciendo exclamaciones de sí, claro. Sí, claro. Muy bien, bueno, pues ahora sí, entramos de lleno a lo que son las matemáticas del amor. Para esto necesitaría que me ayudara alguien, no sé, Mario, si me pudieras ayudar a hacer estas matemáticas complicadísimas. Porque, bueno, vamos a empezar a explicar ahora sí las matemáticas del amor, ¿no? Cómo matemáticamente se puede explicar el amor, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera ecuación que sería 5 menos algún número que al final nos va a dar 0, y tenemos otra ecuación que es menos 8 más algún número que seguramente nos va a dar 0. Mari, ¿me pudieras ayudar ahí, por favor? Aunque no te lo creas, esto justo el día 23 de febrero del 81 es lo que estaba explicando yo a la tropa de primer grado. Y había gente que decía, mira, si ahora despejas, coges el 5, lo pasas al otro lado y despejas, sale muy fácil. Pues no te creas tú que no había gente todavía que no lo comprendía muy bien, lo de despejar la X y todo eso. Pues bueno, son ecuaciones de primer grado muy sencillas que son evidentes, no falta ni siquiera que despejemos aquí porque tenemos una clara visión del tema, ¿no? Sí, exactamente. Pues bien, como bien dices, las matemáticas del amor suma 0, y esto lo vamos a explicar ahora, ¿no? La ley de la armonía, que está aquí transversalmente implicada. Correcto. Muchísimas gracias, Mario, porque sí, a mí ya me salía humo de la cabeza, ¿no? Cuando estaba haciendo esta diapositiva, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí estas ecuaciones muy sencillas, ¿no? En las cuales, si nos damos cuenta, tenemos por un lado un valor y tenemos por otro lado un valor contrario, que al momento que los juntamos, al momento que los unimos, nos dan una suma 0, ¿no? Y esto en las leyes universales o en la ley del universo se conoce con la ley de la armonía, que muchísimas veces nosotros confundimos con el amor, ¿no? Esto está muy asociado con las relaciones, con el llevarnos bien, con el no generar conflicto, con el hacer acuerdos, pero no necesariamente estar presentando a lo que es la ley del amor. Un poco más adelante voy a hablar de lo que es la ley del amor, porque está a kilómetros mucho más adelante de lo que es la ley de la armonía. Aquí podemos ver cómo funciona la ley de la armonía, porque lo que está haciendo es que está compensando un desbalance, ¿no? En la misma intensidad para que el resultado sea una suma 0. El problema que tiene la ley de la armonía es que es una ley que es muy sensible, que es muy fácilmente que se pierda esta armonía, ¿no? Y el ejemplo más básico que podemos dar para ello es una relación de pareja, ¿no? En una relación de pareja, una mirada, un gesto o un comentario puede hacer que nosotros pasemos del amor más absoluto, el amor entre comillas, ¿no? De la admiración más absoluta al odio, al reproche más absoluto en fracciones de segundos, ¿no? Entonces, ahí para que veamos nosotros lo delicado o lo sensible que puede ser muchas veces el equilibrio cuando nosotros estamos operando solamente a través de esta ley de la armonía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la ley de la naturaleza, para que nosotros nos enfermemos, generalmente tenemos que insistir muchísimo en un comportamiento que no sea saludable, ¿no? Para que llevemos al cuerpo al extremo de enfermarnos, ¿no? En el caso de la ley de la correspondencia, muchas veces la propia ley de la evolución nos permite que nosotros estemos tercamente insistiendo, ¿no? Y también se requiere un esfuerzo grande de la ley de correspondencia para que a veces nos enteremos de algo, ¿no? Pero en el caso de la ley de la armonía, sí que muchas veces perdemos ese equilibrio de una manera muy rápida, de una manera muy sencilla, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas a la que nos invita la ley de la armonía es hacer acuerdos. Porque precisamente cuando nosotros hacemos acuerdos podemos hacer que esto se mantenga de una manera mucho más, se perdure mucho más en el tiempo.
¿de acuerdo? Porque ya no dependemos solamente de nuestra condición interna, de cómo nos sintamos, sino que ya hubo en algún momento un diálogo, una plática y se tomaron ciertos acuerdos, ciertas decisiones, y eso va a hacer que no perdamos tan fácilmente el equilibrio o la armonía. Siguiendo entonces con esta ecuación, entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos a dos personas. Una persona que cree que tiene la razón y otra persona que cree que tiene la razón. Ambos desde su punto de vista tienen la razón, ¿no? Y ambos dicen uno que es 8 y otro que es 5. Y entonces, ¿eso qué nos genera? Cuando tenemos esas posiciones tan encontradas, cuando no nos permitimos nosotros hacer un diálogo, cuando no nos permitimos hacer un acuerdo, cuando nos creemos poseedores de la verdad absoluta, se genera este resultado que matemáticamente nos viene a significar o nos viene a describir lo que es un conflicto, lo que es una pelea. Y ahí podemos nosotros comenzar a entender o a darnos cuenta que tener la razón no es tan importante. O no es importante o no es relevante cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es el objetivo o el fin último que percibimos. Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito último? Que es elevar mi nivel de satisfacción y el de la persona con quien yo estoy relacionado, de la persona que yo amo. Si el objetivo es realmente que ambos nos sintamos mejor, entonces tener la razón deja de tener relevancia, deja de tener importancia. Cuando entra un objetivo superior, entonces el conflicto deja de tener, la razón deja de tener importancia, deja de tener relevancia. Pero mientras nosotros nos mantengamos en esta posición cerrada y creamos que nosotros sabemos o que tenemos la razón absoluta, se va a presentar este resultado. Y ese resultado siempre va a generar externamente situaciones de aprendizaje por contraste inverso o lo que conocemos comúnmente como problemas o como situaciones complicadas, conflicto. Déjame que haga un pequeño paréntesis, Jorge, con respecto al tema de tener razón. Hay varias maneras de tener razón, se me ocurren dos, ¿no? En tener razón sobre interpretación que tú haces de la vida y que el otro hace otra interpretación. Pero hay un yo tengo razón en el que hay si hay un tema de identidad, es decir, si en esa creencia o en ese tener razón va involucrado el concepto que uno tiene de uno mismo, ahí es donde está la complicación y ahí es donde puede estar la pelea y ahí es donde puede estar la violencia incluso. Con lo cual va a ser muy interesante que empecemos a desidentificarnos un poco de tanta historia como andamos identificados, sobre todo porque cualquier identificación que produzca pelea no es cierta. Ya directamente, es decir, ya estamos con la prueba científica. Si nos peleamos por un yo tengo razón en donde está implicada una identidad, no tenemos razón. Lo que pasa es que es ahí donde vemos lo de vida-muerte, porque es increíble hasta qué punto también la mente se pone en supervivencia. Y entonces, muy interesante también saber, Jorge, lo que has dicho sobre la sensibilidad de la ley de la armonía. Es increíble cómo de repente de un instante a otro se pierde por una vibra, por un ruido, por un silencio, ¿no? Y entonces, bueno, pues si podemos estar atentos a esto, mejoraremos extraordinariamente nuestras relaciones. Sí, completamente, Isa. Y los acuerdos entran aquí a apoyarnos. Ahora voy a entrar con el tema de los acuerdos, si me lo permites. Voy a avanzar con el PowerPoint nuevamente. Un momento que lo vamos con ello. Ahora. Y aquí estamos entonces. Bueno, muy bien. Regresamos entonces a lo que son aquí dos personas, dos personalidades que están en confrontación. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a una persona nominada como A, con su sistema de creencias, ¿no? Con su sistema de creencias y con su manera habitual de ver la vida. Y tenemos otra persona en el punto E, de igual manera, con su sistema de creencias y con su manera de mirar la vida. Y en principio están encontrados, están en problema, ¿no?
No hay ninguna posibilidad de que ellos consigan un acuerdo, porque yo miro las cosas de una manera y yo los miro de esta otra manera, ¿no? Y eso además me genera a mí un cúmulo de sentimientos, de sensaciones, de emociones, ¿no? Entonces, yo tengo la razón, pues yo también tengo la razón. Entonces, aquí nos podemos pasar toda la vida en esta clase de conflictos, intentando imponer mi versión y mi visión de la vida a la otra persona. Pero, ¿qué pasa si yo, que estoy en la posición A, me traslado y me muevo a la posición B? Lo que se conoce como empatía, o lo que se conoce como colocarse en los zapatos del otro, ¿no? O lo que implica flexibilizar un poco mi posición y abrirme a la oportunidad o a la posibilidad de que el otro me enriquezca con la manera como él mira la vida, él mira las cosas. Cuando yo hago ese movimiento, entonces estoy haciendo una suma. Y entonces en ese momento yo ya no valgo A, ahora valgo el valor de A más B. Y entonces la pregunta obligada en este momento sería, ¿cuál de los dos se enriquece más? ¿A, que se movió a B, o B, que se mantiene en su posición cerrada? Por supuesto que la persona que se mueve es la persona que se enriquece, es la persona que gana. Lo que pasa es que no nos lo han enseñado a nosotros. Generalmente lo que nos enseñan a nosotros es que si tú no mantienes tu posición firme, entonces eres un enclenque y eres débil, y entonces estás dejándote pisotear y estás dejando que pasen encima de ti. Entonces tienes que mantener tu posición firmemente, ¿no? Para que te respeten, para que nadie pase encima de ti, ¿no? Y defender tu posición a capa y espada. Pero aquí nos estamos dando cuenta que nosotros, cuando nos movemos, cuando hacemos ese movimiento, somos nosotros los primeros que ganamos, somos nosotros los primeros que nos enriquecemos. Y ahí es donde se abre la posibilidad de hacer acuerdos. Y entonces aquí sí que se vuelve esto ya mucho más interesante, porque como comentaba yo, aquí la ley de la armonía ya se puede mantener un poco más tiempo, ya puede durar más en el tiempo, porque ya no depende solamente de cómo me sienta yo en un momento dado, sino ya ha habido un diálogo que nos permite pues precisamente tener un acuerdo establecido, y mientras nos mantengamos los dos en ese acuerdo, pues de alguna manera va a existir un respeto, ¿no? Entonces es muy importante el tema de los acuerdos para el mantenimiento de las relaciones, porque ya vimos lo frágil que es la ley de la armonía, ¿no? Pero aquí seguimos todavía estando en la ley de la armonía. Aquí aplica esa frase tan controvertida que dice que el que cede gana, ¿no? Sí, aquí empieza a aplicar, Isa, viene más arriba, y ahora voy a llegar al que se gana, pero aquí empieza ya, por supuesto, aquí ya es el primer paso, ¿no? Digamos que aquí estamos dando esa oportunidad del que se gana, ¿no? Pero estamos todavía en ley de armonía, no es amor, aquí todavía no aprendemos lo que es el amor. No sé si alguno de ustedes quisiera saber realmente lo que es el amor, ¿no? Porque se habla tanto del amor, ¿no? Y lo tenemos ya tan supuesto que creemos realmente que sabemos lo que es el amor, pero en realidad no sabemos lo que es el amor. Lo que es el amor es esto que ahora vamos a empezar nosotros a conocer. El amor es un punto de sabiduría que está mucho más alto de la ley de la armonía. El amor es encontrar ese propósito mucho más elevado, ese propósito que tenemos en común cuando nosotros nos asociamos o nos relacionamos, y que Gerardo nombraba como punto de ley. Y en el punto de ley no hay algún acuerdo posible. Cuando estás hablando de una ley, quiere decir que es algo que no es negociable. Con el punto de ley no se negocia nada. En el punto de ley yo me coloco en un punto superior a ese desacuerdo, y ahí sí, Isa, dejo que entre completamente este aspecto que tú comentabas del que se le gana, y cedo completamente. En ese momento yo digo, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para mí es mi pareja, es mi esposo, es mi esposa o es mi hijo, es la relación que yo tengo con ella. Sí. Entonces, lo más importante es apoyar su felicidad, que se sientan bien. Sí. ¿Qué tanto me importa? Muchísimo. Pues si me importa muchísimo, entonces es que ya me da igual si vamos a comer mariscos o si vamos a comer pizza. Porque a final de cuentas, lo que a mí me interesa es compartir ese momento con mi familia o con mi pareja. Aquí es donde realmente entra el amor. Es cuando nosotros podemos dejar desde una manera consciente lo que es mi sistema de creencias, ¿no? Y en un momento dado puedo tomar una decisión
que signifique el dar la razón y aceptar completamente a la otra persona como es, independientemente de mis gustos y de mis preferencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, y muy sencillo además, pero que tiene colación con esto, ¿no? Hace poco mi hijo se compró un suéter por internet, carísimo, ¿no? Que para mí es una tontería, ¿no? Por el costo que valía, ¿no? Y a mí no me hizo ningún sentido, ¿no? Y en principio empecé un poco como con el regaño y la cantaleta, como es que no es posible que tú, hasta que en algún momento me caí en cuenta de decir, bueno, es su gusto, es realmente él lo está disfrutando. Yo no tengo que no tiene ese valor monetario, pero para él sí lo tiene. Entonces, entrar en este punto de ley es no juzgar, no cuestionar, es aceptar profundamente a la otra persona y es permitirle que sea como es la otra persona. Y que se equivoque. Y que se equivoque, por supuesto, es darle la oportunidad de que se equivoque. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos muy, muy alejados de lo que es la armonía, ¿no? O sea, aquí sí es un respeto total y absoluto hacia la otra persona, es no querer cambiarle. Eso es no quererle hacer a nuestra imagen y semejanza, porque ya sabemos que el ego es un intento de endiosamiento. Es decir, con algunos ingredientes en los cuales hay omnipotencias y además hay narcisismo, muchas veces muy exagerado, pero en cualquier caso el ego es una definición, el narcisismo. Y lo tenemos muy entrenado, pero es que es por aquí. Estas son las instrucciones que no nos dieron. Y además, como dicen en el módulo de Asumiendo la Vida con Sabiduría, no nos la dieron porque era de ley que no nos la dieran. Para que fuéramos, Sí, para que fuéramos nosotros quienes la encontráramos. Es que una de las cosas que comenta en este módulo que también me llamó mucho la atención y me confrontó, decía Gerardo que los maestros no enseñan. Dice, los maestros no enseñan. Y no enseñan porque corren el riesgo que los discípulos aprendan. Y si los discípulos aprenden, entonces hay un problema muy grande. Y es que no van a comprender. Y a los maestros no les interesa que tú aprendas, sino que comprendas. Y para que comprendas algo tienes que experimentarlo. Entonces, esto parece un trabalenguas, pero en realidad no, cobra todo el sentido. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Así es. Y por último, entonces, si entendimos bien esto que estuvimos revisando previamente, entonces llegamos a este par de conclusiones también que tienen que ver primero con el perdón, ¿no? Por supuesto que el perdón es mucho mejor, ¿no?, que mantenernos en un estado de rencor o de odio o de agresión hacia las demás personas, ¿no? Pero el perdón tiene una función y una utilidad y un momento solamente en nuestras vidas, ¿no? A partir de un cierto momento el perdón deja de existir en nuestras vidas porque no es necesario y, entre otras cosas, porque no existe, porque es una mentira, ¿no? No existe el perdón simplemente porque no existe el culpable ni tampoco existe la culpa, ¿no? Solamente existe la correspondencia que yo mismo genero en base a mi necesidad de aprendizaje. Y el día que yo comprendo eso, dejo de necesitar el perdonar o el que me perdonen las demás personas. Es un tema fuertísimo, pero ahí está. Y mientras tanto, bueno, pues mejor perdonar que no perdonar, ¿no? Definitivamente tenemos que utilizar esa herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero en algún momento de nuestra vida quizá podamos llegar a este nivel de comprensión y dejar de necesitar el perdón. Para ello hay que superar el resentimiento, el rencor, no solamente contra el mundo, contra Dios, contra lo establecido, contra nuestros padres o contra las personas que pensamos que nos han hecho daño y que por tanto necesitamos perdonar, sino también con nosotros. Dejar de perdonarnos, porque eso quiere decir que nos consideramos culpables. Es muy fuerte lo de la culpa, cómo se ha inyectado la culpa en el ser humano, es muy fuerte. Yo me pregunto
¿Cuándo fue el origen de la culpa y qué sentido tenía la culpa o tiene la culpa? Supongo yo, dejar de sentirse culpable, es decir, aprender sobre ello, ¿no? Pero de esto que dicen que todo lo que se manifiesta tiene un sentido evolutivo, quizás sea las primeras veces en que nos hemos arrepentido o que hemos filosofado sobre el arrepentimiento. Pregunto yo, es decir, no estoy afirmando, estoy preguntando ese origen de la culpa, porque luego muchas propuestas religiosas han incrementado y han echado sal y han enriquecido el tema de la culpa y la mía culpa y todo lo que hemos vivido, experimentado pero ¿cuál sería ese origen? Porque qué daño, ¿no? Qué pataleta con la culpa. Y aún así, por mucho trabajo y conocimiento cognitivo que uno tenga de esto, eso es también un asunto emocional. Es decir, no es fácil de soltar el resentimiento y el rencor. Sobre todo, y hablando de enneagrama, algunos de los subtipos, otros tienen la queja o tienen la ansiedad, etcétera, ¿no? Pero la pataleta del resentimiento, Mario, tú podrías hablar un poquito porque precisamente es la fijación, ¿no? El rencor, el resentimiento. ¿Cómo lo has podido vivir tú? Del 1, pues sí, evidentemente es una de las cosas que más nos atenaza, ¿no? La línea tipo 1. Y sobre todo y a los que pasamos por ahí de vez en cuando. Bueno, todos pasamos por todos los números, ¿no? Pero bueno, cuando es una fijación y es casi una cosa crónica, ¿no? Pues se hace más dañino. ¿Cómo lo vas superando? Pues a base de lo que dice Jorge, de experiencia, de conocimiento, de comprensión, de ponerte en una posición más arriba, por decirlo así, intentar integrarlo y sumar 0. Es decir, pues lo que decía con mucha sabiduría, intentar ver cuál es el propósito de la relación entre dos personas, cuál es el propósito de lo que me ha ocurrido. Entonces, cuando tú pones distancia a una situación, pues entonces tienes un atisbo de comprensión. Evidentemente, en situaciones muy dramáticas de la vida, pues esto se hace mucho más complejo. No es lo mismo perdonar una tontería, un insulto, un quítame esas pajas, que perdonar pues los 500 y pico días que se pasó Ortega Lara metido en un zulo. Eso es más difícil, ¿no? Pero bueno, pues es claro, el tener perspectiva de esas cosas pues es harto difícil y ahí solo soltarlo y bueno, pues claro, hay niveles. Entonces, pues quería añadir todo lo que ha dicho Jorge, por supuesto, que siempre nos queda la herramienta del delimitar cuando no podemos llegar a acuerdos, que lo preguntaban en el chat, y hay personas con las que no se pueden hacer acuerdos por su nivel de ignorancia o por lo que sea. Pues lo mejor, la herramienta más adecuada, si podemos, es delimitar, es decir, tú aquí, yo allí, y la manera eso es como meter un cocodrilo en tu casa. O sea, por mucho que tú quieras establecer relaciones amorosas con un cocodrilo, tú no puedes tener un cocodrilo en tu casa, ni un león. Entonces, delimitas, lo tienes en su sitio, y eso es amarle también. Dejarle en su sitio es amarle. Es amarle. Y eso es comprensión, eso es lo que hemos dicho, sumar 0. Es decir, yo no entro en conflicto contigo porque te comprendo, sé que tu hábitat es este, y no voy a intentar interferir ni voy a hacerme yo el sentimental porque quiera mantener una relación de víctima-verdugo contigo, ¿no? Pues no, delimitas, te vas, pones los límites adecuados y ves que con esa persona no se pueden hacer acuerdos, pues no te queda otro remedio que poner límites. Pero has dicho una cosa muy importante y es muy bonita además, porque no es precisamente lo que está en el ambiente del inconsciente colectivo, es que delimitar es amor. Sí, efectivamente. Poner límites es amor. Expulsar en un momento dado a alguien de tu vida durante un tiempo o lo que sea y tal también puede llegar a ser amor. Claro, porque y también amor por ti mismo. Efectivamente, estás amándole a él porque le dejas y te estás amando a ti porque también te conviene estar fuera del alcance de un cocodrilo. Entonces, pues ese es el tema. Entonces, muchas veces no nos queda más remedio que respetar el territorio de cada persona. Y eso es amor, eso es comprensión y eso es sumar 0 también. Tú no entras en conflicto con el cocodrilo ni contigo. Claro, y ahí una cosa que decía Gerardo, muchísimas gracias, Mario, porque se me estaba pasando a mí esto del tema de la delimitación, que también lo menciona y efectivamente va en relación a todo esto. Es lo que decía Gerardo, es lo único que tú tienes que hacer para delimitar es observar en el territorio de quién estás, ¿no? Es decir, si estamos en mi territorio, entonces invitas a la otra persona a que se vaya, ¿no?
Si estás en el territorio de la otra persona, entonces coges tus cosas y te vas. Entonces es importante también mirar en el territorio de quien nos encontramos, ¿no? Porque dependiendo de ahí, entonces será que tomemos o bien una decisión de invitar a la otra persona a que se mueva, o en todo caso soy yo el que tengo que moverme de ese espacio que ya no Sí, me sí, corresponde. claro, Entonces, por supuesto. para que lo tengamos con claridad, ¿no? Y sobre todo con el respeto a la situación y el análisis adecuado para qué es lo que tengo que aprender de esta situación, que es cuando apelas a tu inteligencia y no a tu reactividad, emocionalidad o cualquiera de las pasiones que bien conocemos, entre ellas la venganza, el resentimiento, etcétera, ¿no? Te expulso de mi vida, parece como que de repente pueda, no, estamos hablando de mucho mejor la palabra de limitar, desde luego. Sí, correcto. Decía Gerardo Isabel que la mejor manera de delimitar era que tomáramos en consideración 3 aspectos, ¿no? Y es cerrar una relación sin resignación, sin culpa y sin rencor, que es la mejor manera de poder... ¿Cómo era la primera? Resignación. Sin resignación, sin culpa y sin rencor. Y esa es la mejor manera de cerrar algo. Sí, porque si no queda abierto y hasta que lo aprendamos. Sí, de eso ya tenemos algunas experiencias de habernos encontrado con la misma persona que habíamos expulsado de nuestra vida porque no hemos resuelto. Y aunque se llame Joaquín y el anterior se llame Pepe y tal, es exactamente el mismo paradigma con el que nos vamos a encontrar. Es muy inteligente cerrar bien, desde luego. Y cerrar bien significa cerrar con respeto, efectivamente. Muy bien. Pues ¿esto era lo que nos querías contar o todavía te queda alguna diapositiva? No, ya es todo lo que había preparado Isabel, ¿no? Estas eran las matemáticas del amor. En realidad es mucho más robusto, pero esto es lo que pude preparar. La verdad es que es un módulo complejo, muy bonito como todos los módulos, ¿no? Pero esto es lo que, pues, lo que puedo compartir y lo que puedo aportar desde mi propia comprensión. Entonces, muy bien. Además vamos a ir prudentes también porque nosotros que también somos aprendices de discípulos tenemos también que la responsabilidad bueno, pues de ir enseñando lo que podemos intuir, lo que hemos experimentado. Y efectivamente yo me he encontrado también con el módulo de Asumiendo la vida con sabiduría y me he encontrado también con muchas dificultades en algunas cuestiones, ¿de acuerdo? Que creo que, bueno, que se pueden ver más para más adelante, ¿no? Una de las cosas que decía Gerardo es que tanto el módulo de matemáticas del amor como el de Asumiendo la vida con sabiduría eran módulos avanzados de leyes, ¿no? Y entonces te encuentras con conceptos que efectivamente a lo mejor todavía no estamos preparados para asumir, ¿no? Y bueno, Felipe, estaba pensando en lo que estuvieras pensando, ¿no? Sobre todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sobre esas matemáticas del amor. Como decía el padre Posada, el fósforo que se mueve. Claro que sí, dándole vueltas a la cabeza y eso, pues algunas puntualizaciones de cosas que se me han ido viniendo a la cabeza, ideas, recuerdos, frases. Yo siempre, y lo he nombrado algunas veces más en nuestros encuentros de los miércoles, también de los sábados, de la importancia de esto que estaba hablando Jorge, de lo del el saber ceder en las situaciones y en las cosas. El trabajo con los animales te enseña muchísimo de eso, porque ahí es vida o muerte. Si no cedes, te puedes ganar una patada, entonces tienes que aprender a ceder o te enseñan a golpes. Pero sí es muy importante y que no, porque yo noto mucho en mucha gente, o a veces cuando estás hablando con alguien, que a veces el ceder es una forma de ceder con ego. Es como que digo que te doy la razón como a los locos y hay que tener mucho cuidado de eso. Eso no es ceder. Hay que ceder con conciencia. Y para mí ceder con conciencia es cuando o bien en esa conversación, en esa situación o en ese punto en el que estoy viviendo, yo ya no tengo nada que aportar a esa situación. Simplemente se me acabaron mis herramientas en ese momento, no tengo que aportar, es mejor ceder, porque ahí va a entrar en un círculo vicioso de querer dar la razón. Entonces, hay que conocerse uno hasta dónde está mi límite de lo que yo puedo aportar en una situación, en una conversación, en una discusión, en una lo que sea. Y sea de fútbol, de política o de trascendencia de la vida, da igual. Cada uno tiene sus límites y creo que es muy importante saber
¿Dónde está mi límite? Y cuando hasta aquí tuve que llegar, es preferible callarse y escuchar y dar un pasito o bien al lado, o bien atrás, o bien para adelante, porque se puede dar el pasito para muchos lados. Ceder no solo significa perder, que es lo que le cuesta a la gente. Y es con lo que lo tienen relacionado. Claro, ceder no es perder. Yo puedo dar un pasito al lado, esperar qué pasa y retomar el tema, o un pasito atrás, o incluso un pasito adelante, no pasa nada. Y la otra parte que a mí me parece que para que no sea ceder con ego, es que yo también tengo que conocer a mí que me activa mi instinto. Hay personas que me activan mi instinto, hay conversaciones que activan mi instinto, hay frases que me activan el instinto, hay ciertas cosas, lo que siempre hemos llamado los hot buttons. Entonces yo tengo que ser muy consciente de mis hot buttons. Y yo por lo menos una de las cosas que aprendo mucho de la naturaleza es alejarme de esas fuentes de los hot buttons. A veces es posible, a veces no es posible, porque a veces están en el trabajo o están en la familia y te los tienes que encontrar sí o sí. Si los puedo evitar, los evito al 300%, que si yo sé que esa persona a mí me activa mi hot button, pues de lejitos mejor, con respeto y con todo mejor. Pero si la vida me lo pone por delante, yo tengo que saber cuáles son mis hot buttons y si es una persona, es una conversación, es algo, ahí hay que ceder, ahí hay que dar un pasito al lado y es mejor, como se dice coloquialmente, no entrar al trapo. Porque si yo entro al trapo en mis hot buttons, es muy fácil que se me active el instinto de supervivencia, es muy fácil que comience a reaccionar, es muy fácil que comience a hablar mi cocodrilo y mi demonio, y ahí comienzan los problemas. Entonces, para mí el ceder es aprende cuándo son tus hot buttons y cuando tú no tienes algo que aportar. Y así es como decirle al ego, aquí el que controlo soy yo. Y quitarnos de la cabeza el que ceder es perder. Eso sobre todo y para siempre. Y hay una frase que a mí me dijo una vez una persona que me gusta muchísimo y con este contexto se entiende muy bien, que me decía una vez en una discusión, me decía, no te preocupes, Felipe, que tu razón es mi felicidad. Y me dejó así como... me dejó choqueado y dije, anda, mira por dónde me salió, y me dejó fuera de base, porque estábamos así muy engañitos. Claro, y tú sabes que a mí me gusta discutir. Sí, te va la chicha, sí. Y me va la chicha, y si es tema de caballos, aún más, y no sé qué, y de pronto me salta y me dice, tu razón es mi felicidad, y me dejó fuera de combate, dije, anda, mira, y me hizo pensar muchísimo, me hizo pensar mucho en esto del ceder. Y es que a veces, si yo aprendo que la razón del otro es mi felicidad y que algo tengo que aprender y que no me activa mis botones, ayuda muchísimo. Y la naturaleza, eso, insisto, es un mega maestro para enseñarte, porque ahí, si tú te empeñas en algo, vas a ir siempre a que terminamos con algún golpe, porque la naturaleza, si no puede evitar el conflicto, termina defendiéndose. Y la defensa de la naturaleza es atacar, es así, o sea, es que es así. No son ni buenos ni malos. Siempre van a evitar. Es una autorregulación, es una expulsión, efectivamente. Y siempre van a evitar el conflicto. Eso es un poco lo que estoy diciendo. Y cuando se estudia etología de caballos, una de las claves de aprender es el caballo siempre evita el conflicto. Si un caballo va por el campo y hay un árbol caído sobre el camino, en el cerebro del caballo prefiere bordearlo que saltarlo, porque saltarlo gasta más energía que bordearlo. Entonces, siempre van a evitar el conflicto. Ahora, si tú lo llevas al conflicto, lo acorralas, cuando el caballo te dé la patada, no digas que qué malo es el caballo, tú lo has acorralado. Y aprendamos a evitar el conflicto. Nos gusta mucho el conflicto, nos gusta mucho el... Una cosa es calentarse en una conversación y pasárselo bien, y eso a ti te encanta. Me fascina. Y argumentar y meterte además pues con gente que a lo mejor pues puede por lo menos escuchar tus argumentos, ¿no? Claro. Y que se caliente y suba de tono. Otra cosa es la pelea. Exactamente. Que ahí es donde está el problema, el que salga uno resentido y el que ahí que no actúe la inteligencia, sino que actúe pues la soberbia y tal, ¿sabes? O la identificación, esa de la que hablaba yo antes, de que de repente nos tomamos las cosas como de vida o muerte, o tú no eres de los míos y tal, los míos y los otros y tal, y todo este tipo de cuestiones con las que nos hemos encontrado mil veces, ¿verdad, Felipe? Claro, y es que sucede mucho, es como lo estaba yo diciendo antes, en el momento en que tu instinto se te activa, que es el instinto, cuando digo se activa el instinto se llama supervivencia. Entonces tu sistema nervioso central dice,
compadre, esto es vida o es muerte. Y entonces se te activa el ego y el ego va a tener todas las herramientas para defenderse. Y si y todas, es que el ego es infinito de herramientas. Entonces tú, lo mejor es decir, hasta aquí y hasta aquí paro y hasta ahora conversa. También eso que estás tú diciendo, de tener una, entre comillas, una discusión, una conversación caliente con otro amigo, no sé qué. También hay que saber con quién y también de qué temas. Hay amigos, pues hay gente que no puede hablar de fútbol, porque uno es del Madrid y el otro del Barça, y es que se sabe que van a terminar encabronados, pues no saques el tema. Es que no lo saques, pero ahí es donde está el ego, como tú dices, que claro, cuando se activa el instinto se activa el ego. De todas formas, yo creo que sí que vamos aprendiendo ya cuando salta la liebre, decimos aquí en España, cuando salta la liebre, pues entonces ahí es donde ceder y tal, y retirarse lo más elegantemente y respetuosamente posible es inteligente. Y es aquí ahí donde funciona, porque confundimos la humildad, porque hay que revisar un poco lo que nos parece efectivamente la debilidad, el perder y todo este tipo de asociaciones que hemos hecho en las cuales nos sentimos humillados si cedemos. ¿De acuerdo? Y entonces hay que revisar esos conceptos y hay que ver cómo uno se siente, porque una de las grandes frases de todo esto que estamos aprendiendo es que la humildad nos hace fuertes, no nos hace débiles. La humildad nos hace sumar, no nos hace restar. Porque no tenemos todavía, a mí es lo que se me ocurría mientras que estabas hablando, Felipe, porque efectivamente hay niveles, ¿no? Está el nivel de humanitos discutiendo, y está el nivel en que quieras hacerte un trabajo, son los mejores ejercicios espirituales. En vez de irnos a ejercicios espirituales, los ejercicios espirituales de la vida cotidiana, es de repente ceder. Que decía Gerardo, que a mí me encanta y lo hablo mucho con Geno Sánchez, sobre irnos al gimnasio del amor, que es irnos con alguien muy difícil, para entrenarnos en humildad, entrenarnos en no querer tener razón, entrenarnos en aceptación, en respeto, y eso también está muy bien hacerlo, no solamente consiste en quitarte los problemas de encima. Y de todas formas la vida se encarga de que no nos quitemos los problemas de encima, porque generalmente este tipo de personas difíciles son nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestras parejas, con lo cual pues no hace falta que busquemos muy lejos, ¿no? Y hay otro tema relacionado con esto que estás hablando, que se me viene ahora a la cabeza de lo de la humildad, que hay un tema que activa mucho hot button y que todos por ahí hemos pasado en algún momento, que es la falsa modestia. La gente que va como de que no pasa nada y de que no sé qué, pero en el fondo te están picando. Y todos lo hemos hecho. Yo en mi día, cuando me creía que sabía mucho de caballos, yo sabía a quién picar con qué tema. Y siempre vas con el, no, yo no sé nada, de caballos nadie sabe, de caballos no saben ni las yeguas, pero en el fondo estás pinchando. Y eso y esa falsa modestia activa mucho el instinto de las personas, porque estás yendo al punto complicado. Son estrategias efectivamente que tienen que ver, porque todas las estrategias, la falsa modestia, de tener un espíritu vengativo, el considerar que hay un nosotros y ellos, y todas estas son las pasiones humanas del ego, ¿no? Que es la que, pero y es increíble hasta qué punto se pueden llegar a sentir niveles de violencia en un momento dado. Hay que cuidarse. Y también se me estaba ocurriendo que mucho cuidado con las sustancias, con el alcohol, por ejemplo, que es un disolutor del superego, y que de repente uno la puede liar parda, precisamente por eso. Es decir, si uno va a beber y tal, beber con gente con confianza, de risas, de buen humor, en donde no haya absolutamente ningún frente. Eso también es inteligencia, porque he visto a personas muy inteligentes perdiendo completa y absolutamente el año, y tú también los has visto, Felipe, y tal, y nos hemos visto en un momento dado también nosotros en algún momentillo, perdiendo el año. Personas que verdaderamente además tenían un propósito y además que son gente que llevaba muchísimo tiempo trabajando, y un mal vino, y se acabó, a volver a empezar, no se acabó, ¿no? Pero te puedes quedar impresionado hasta qué punto la prevención es un buen asunto. La prevención, y retomando un poco lo que tú estás diciendo,
el saberse adaptar a cada situación y momento. Hay momentos para todo en la vida y se puede disfrutar de todos los momentos si hablas, por ejemplo, de una fiesta o de alcohol, hay momentos para poder beber unos buenos vinos con unos amigos, hay momentos en los que no puedes. Exactamente. Claro, hay momentos en los que no se puede beber. Yo, por ejemplo, de mi abuelo aprendí, él era negociante y comerciante de ganado y de fincas, jamás se tomaba una cerveza si tenía que hacer un trato. Claro. Jamás. No. O sea, ya le podían ofrecer el licor que más le gustara en la vida tomarse. Si iba a hacer un trato, si estaba en un negocio, no lo probaba. Y él decía, es que yo no sé cuál de las cervezas me va a poner más alegre y me ganan el negocio en su pensamiento. Mi padre se tomaba una pastilla de colme y tal, que es una cosa que si tomas un vino, o sea, a urgencia, ¿de acuerdo? Cuando había que hacer comidas de negocios, que es donde se lía, ¿no? Con el vino y con etcétera. Y efectivamente se llevaba a los negocios. Y tal, Isa, Felipe, si me permiten hacer un comentario. Adelante, Jorge. Me estimularon muchísimo. Yo he estado últimamente leyendo muchísimo con respecto a esto de la inteligencia de los parámetros, Isa, y lo que tiene que ver específicamente con el ambiente que nosotros generalmente dejamos de lado cuando queremos implementar algún cambio, ¿no? El ambiente donde nosotros nos desenvolvemos tiene un impacto fuertísimo, porque ese ambiente va a condicionar muchísimo de nuestras respuestas. Entonces, lo que comentas tú, Felipe, es brutal, porque no le prestamos atención al ambiente, ¿no? O sea, no estamos prestando atención a la gente con la que o las mismas condiciones en las cuales nosotros nos movemos. El tema de la prevención, desde mi punto de vista, es fundamental. O sea, es fundamental porque si ya tenemos experiencia previa de que por ahí no va a tener una buena salida, un buen resultado, mejor prevenir y mejor de alguna manera anticipar y tomar una decisión diferente, ¿no? Porque ya tenemos experiencia. Jorge, es inteligencia básica. Completamente. Que puede el ser humano hacer parámetros voluntarios y tal, ¿sabes? Sobre dicha inteligencia básica, pero tienen que de alguna manera ir hermanadas las tendencias con la voluntad de los parámetros. Y es que la inteligencia de los parámetros que no terminábamos de entender y ha sido un dolor de cabeza, la estamos empezando a pillar con todo esto. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, completamente, sí, así es, Isa. O sea, es justo lo que yo estaba diciendo. Hay un tiempo para cada cosa y tal, es decir, en una dimensión espacio-temporal, una de las cosas que podríamos hacer bien y que sería un camino, es empezar a llevarnos bien con el tiempo. Sí, completamente. Mira, hay un ejemplo básico para mí que platicaba yo con una persona también que es estudiosa de leyes, ¿no? Referente, por ejemplo, con relaciones de pareja y con comentarios que muchas veces te hace la pareja y que como decía Felipe, te aprietan el hot button, ¿no? O sea, te aprietan el botón del reactivo más brutal, ¿no? O sea, te sacan completamente de balance, ¿no? Y entonces yo platicaba con esa persona y decía, bueno, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer cuando... O sea, ya saben justo dónde pincharte, ¿no? Para que tú salgas disparado. Y entonces me decía, pues, una cosa que podríamos implementar, que aunque suene un poco ridícula, es en ese momento en el cual te aprietan el botón, tú sales disparado al baño. O sea, en ese momento pides perdón, oye, perdón, que tengo que ir al sanitario y te desapareces, ¿no? Para que puedas tomar un espacio, para que puedas respirar y entonces para que puedas de alguna manera tener una reacción distinta. Esto, aunque pueda sonar cómico o fuera de lugar, tiene que ver con un poco con el entender también el medio ambiente, las condiciones que se presentan. O sea, que nosotros preveamos que muchas veces una situación se va a seguir repitiendo y que ya de alguna manera también nosotros podamos tomar una prevención para saber qué medida o qué ajuste puedo hacer yo, pues para no salir disparado como generalmente lo hago, ¿no? Es que, Jorge, es que al final cada ser humano, cada persona en su maravilloso mundo interior, cada uno somos un personaje del universo. Entonces hay que ver el contexto porque somos parte de ese contexto. Y a mí una de las cosas que más me ha enseñado a estudiar etología es aprender a ver el contexto y no al animal. Y saber que el caballo reacciona de una manera porque está en un contexto, no porque sea ese caballo por tal o cual razón. Y que si ese caballo me lo cambio de contexto, cambia el caballo.
y cambia totalmente la circunstancia, porque somos al final unos actores de un teatro maravilloso llamado universo, que la idea es tratar de vivir ese teatro de la mejor manera posible. Mira, esto que acabas de decir, Felipe, es muy fuerte porque es justamente lo que se hace con las creencias limitantes, cambiarlas el contexto. Así es. Y es brutal hasta qué punto cuando le cambias el contexto a una creencia limitante, al origen y tal, a un escenario y tal, o una foto, o un sonido, o un olor, o una sensación, o un sentimiento, cambia. También esto, la manera en que lo procesas, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es justamente lo que se hace en programación neurolingüística con las creencias limitantes o con aquello que boicoteas, Sí. de esta manera. Si es que cambiar un tono de voz en una conversación es cambiar un contexto. Marco, exactamente. Se llama el marco, que es lo mismo. Sí. Es y es que salir corriendo para el cuarto de baño también es cambiar el contexto. Sí. Porque la dinámica, la interacción que se da... Absolutamente. O tirarte al suelo en ese momento, ¿no? Es decir, hacer algo completamente diferente a lo que normalmente... O hacer bomba de humo, como dicen mis hijos, que es irse sin anestesia y sin decir adiós, hacer bomba de humo. Este tipo de cuestiones son inteligentes. ¿De acuerdo? Son preventivas, ¿no? Porque habéis hablado también de otra cosa muy interesante que es lo sistémico y tal, que tiene que ver también con el encuadre y con el marco, como decía Felipe, ¿no? Y es una de las recomendaciones para asumir, y es que si no te gusta el contexto, vete, y si no, adáptate y mira a ver qué hay ahí para ti. Y eso también es utilizar la inteligencia, el no querer reivindicarse. Y sobre todo en marcos y en contextos además en los que uno no se maneja. Todo esto es inteligencia relacional, por lo que estoy viendo, tal, que es el tema favorito del mundo entero, como sabéis, ¿no? Mario, te tienes que ir, me acabas de anunciar por WhatsApp, qué pena, pero bueno, pues nada, dedícanos unas últimas palabras. La servidumbre. Os voy a poner un problema y para evaluar el estado de amor incondicional que tenemos y de todo esto que estamos hablando de la matemática del amor, y a ver si somos capaces de sumar cero. Imaginaros la situación de que vuestra pareja un día viene y os dice, bueno, he encontrado otra persona que es mejor, yo que sé, o que estoy muy feliz con ella y he decidido pues irme con él. ¿Cuál sería vuestra reacción? Esa es la pregunta. Si queréis, luego lo dejamos para la próxima semana. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Y bueno, es un placer, como siempre, estar con vosotros y perdonadme la servidumbre de tener una botica, es lo que tiene. Que a veces muchísimas gracias, Mario, como siempre es un placer. Ya nos has dejado a todos locos con la cabeza, que es lo que pretendo que nos hagas. Así como lanzarnos de vez en cuando una frase impactante. Bueno, un beso para todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Mario. Muy bien, pues Ana, quería pues que nos comentaras antes de poner una frase final que he sacado de la documentación que hoy iba a exponer, que la expondremos el próximo día, pero que está muy relacionada, Jorge, con todo lo que has estado diciendo, por eso se me estaba activando. Es increíble cómo se van relacionando los conceptos y qué bien darlos en una clave, en otra clave, en otra clave, aunque sean los mismos, porque es la mejor manera de poderlos ir entendiendo, ¿no? Y bueno, Ana, pues sí que me gustaría oírte porque hemos dicho muchas cosas que seguro que te han activado a ti también. Sí, bastante. Mira, en mi caso, que trabajo pues, en un colegio y trabajo con problemas de conducta, es decir, pues puro instinto activo, ¿no? Lo que hablábamos de esto de tirarse al suelo, de salir al baño, etcétera, nosotros hablamos de la fase preventiva, ¿no? Cómo trabajar de ese control ambiental, cómo trabajar esa fase previa, precisamente para no llegar a tener que intervenir o tener que enfrentarnos a esa situación, ¿no? Que es eso llevado a todo lo que hemos estado hablando, a uno mismo, a qué puedo prevenir yo, de qué personas a qué personas prefiero no enfrentar y no sé, a mí me pasaba que a las 4:30 salía de trabajar y siempre venía la misma persona, una vampira emocional, a contarme sus problemas y es cuando yo más cansada estaba y más me podría drenar. Entonces, ¿cómo prevenía? Pues no coincidiendo con ella, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues eso lo aplicamos también a
al tema educativo de cómo prevenir el ambiente para no llegar a la fase reactiva. Una vez que llegas a esa fase reactiva, a la hora de intervenir, pues esto siempre va a producir un mayor desgaste, ¿no? Por eso hay que hacer tanto hincapié en la fase preventiva. Pero una vez que tienes que intervenir, que sabes que te va a producir ese desgaste, saber cómo hacerlo, saber todo lo que estabais comentando de no perder el año, ¿no? De no perder el año. Del saber qué decir o respirar antes de contestar o de hacer una intervención de la que luego a lo mejor te puedes arrepentir, y si en ese momento no tienes esa capacidad, pues airearte y dejar a otra persona que intervenga, ¿no? Es un poco, yo lo quería relacionar pues con las maneras de intervenir en los problemas de conducta, en hacer mucho hincapié en la fase preventiva. Y el otro día además hablábamos pues, en las conferencias que damos en inteligencia relacional los sábados, hablábamos de que muchas veces lo que nos mete en el problema es doña control. Ahí también hay que hacer un pequeño ejercicio espiritual relacionado con la prevención, y es saber que pase lo que pase estará bien, contigo o sin ti. Y eso también es el ego tiene muchísimas resistencias a esto. Porque nos hemos llevado muchas veces la sorpresa de irnos y creer que sin nuestra presencia todo iba a ser un despelote horrible y haber tenido ahí cantidad de maneras de establecer una especie de control sobre lo que va a suceder. Y en cuanto nos hemos ido, han respirado tranquilos, se han relajado, ha empezado todo a fluir estupendamente bien, y cuando llegas está todo mejor de cuando te habías ido, ¿no? Fuerte lección. Y además qué bien, por otro lado, si lo vemos no por la fuerte elección, sino lo vemos qué maravilla, qué liberación, qué libertad se experimenta, ¿no? Cuando sabes que las cosas van a funcionar contigo o sin ti, tan perfectamente como contigo como sin ti, ¿no? Es una maravilla. Bueno, pues esto, yo os voy a compartir una frase que he subrayado, que no deja de ser choqueante, porque hoy hemos decidido, tanto Jorge como yo, empatar un poquito, en la que están incluidas las 7 herramientas del amor, de las que muchas veces os hemos hablado, pero que tampoco queremos hacer un chute de herramientas del amor para que os hartéis, ¿no? Y entonces las vamos poniendo como pequeños aperitivos, ¿no? Y entonces esta es como una manera inteligente de preguntarse cuando uno se encuentra con una situación difícil, con una relación complicada, con una frustración o con algo que esté sucediendo que a uno no le agrade. Lo inteligente es ¿qué tengo yo que aprender de esta dificultad que la vida me la está presentando y repitiendo en caso de que se esté repitiendo con frecuencia? Es decir, es querer saber qué hay que aprender para aprenderlo de una vez y no tener más que enfrentar esa situación. Y entonces decía Gerardo que yo siempre le respondo, independientemente de la situación, toda dificultad tiene un solo propósito para nuestro desarrollo espiritual: permitirnos comprender y manejar las 7 herramientas del amor. No es nada más lo que enseña la vida. Realmente la enseñanza de la vida es algo muy sencillo, porque cualquier dificultad para la que yo pueda trascender, tener primero que aceptarla. Ya dimos un taller de aceptología, como una parte real y necesaria para mí, aceptarla como algo que es importante para mi desarrollo espiritual y por tanto no será suficiente, sino además tendremos que asumirla como parte de mi proceso evolutivo. Lo que yo siento ante la dificultad no viene de ninguna parte diferente a la interpretación que mi mente está haciendo de la dificultad en cuestión, y ahí empieza la herramienta de asumir, que es lo que vamos a hacer durante este taller. A ver cómo paso yo. Asumiendo la vida con sabiduría. Además, yo tendré que hacer algo frente a las dificultades. Por lo tanto, yo tendré que tomar una acción. Agradecer lo que aprendo, ¿verdad? Una acción consciente y concreta y con sabiduría frente a cualquier evento que la vida me presente. Es decir, siempre que hay una aceptación está unido a una acción. Siempre que nos encontramos con una dificultad o con un aprendizaje que tenemos que hacer, eso va unido a una acción. Eso es muy importante. Con esto insiste mucho Jorge, y es un tema que a veces nos olvidamos, ¿no? Hay muchas pasiones que precisamente nos limitan a ello. También aprender a agradecer lo que aprendo.
la forma como mi interior se fortalece frente a las dificultades, porque porque así será como logremos trascender nuestras debilidades humanas para convertirnos en, cuando llama maestros, ya veremos luego mañana o el próximo día cuál es la definición de la maestría, que es ser invulnerable. Solo podemos hacerlo a través de fortalecernos, pero eso se puede agradecer. Tendré que aprender a respetar a los demás, sus experiencias de vida, sus destinos, sus costumbres, todo, para poder acceder a un nivel alto de comparativa, y tendré necesidad de valorar todo lo que la vida me ha dado, todo lo que tengo disponible para utilizar, comenzando por mi propio cuerpo físico, por todo lo que aprendo, por todo lo que está disponible para que yo lo utilice. Para poder hacer todo esto necesito adaptarme al medio que yo mismo escogí para venir a vivir mi propia experiencia. Como lo he leído fatal, pues yo en el mail que os mande, os lo voy a mandar para dejaros una reflexión, porque me ha parecido sobre todo un gran resumen de lo que nos vienen a decir esta propuesta de leyes universales. Es como un objetivo. Que sería muy interesante que aprendiéramos a conocerlo, porque realmente es nuestro objetivo. Y luego podemos hacer 1000 objetivos en la vida y la vida va de objetivos. Pero cualquier objetivo que alcancemos que no sea este nos va a dejar ansiedad, nos va a dejar vacío, va a terminar por aburrirnos, va a terminar por llevarnos a un límite bueno, pues en el que de repente nos convirtamos en buscadores, ¿no? Y esto es lo que realmente buscamos. Entonces, si lo aceptamos así, poquito a poco, que sé que no es fácil, porque luego uno piensa en tener que pagar los gastos y en todas las cosas que luego enseguida vienen y tal, y entonces nos vuelven otra vez a poner a modo de supervivencia. Una de las cosas que decía Gerardo, y podemos verificarlo en algunos momentos de nuestra vida en que hemos hecho las cosas bien, es que el universo paga muy bien. Y cuando uno verdaderamente está en servicio no hay problemas económicos. Ese es el taller de la abundancia y tal, que también daremos, ¿no? Y que hemos querido ir dejando y tal, porque siempre lo de la abundancia atrae mucho y es mejor hacer primero pues el entrenamiento que estamos haciendo para luego poder llegar a ese módulo. Y bueno, por lo demás ya nos vamos a tener que ir yendo. Ha habido algo por el chat que Jorge, Felipe, los que estáis viendo, que merezca la pena ser explicado. Todavía nos quedan unos minutos. Pues sí, hay un correo, Isa, que se quedó un poco arriba, pero que era de Elisena. Decía, ¿cómo evitar el conflicto cuando el futuro de un país está de por medio? En Perú actualmente tenemos una situación tan conflictiva en extremo que es tan difícil ceder. Más desde tu razón es mi felicidad. Qué difícil afrontar con sabiduría la vida en esta situación cuando hay tanto miedo y tanto en juego. Eso es lo que yo tengo, como que nos colocaron para responder. Sobre todo si uno está muy implicado y sensible en las causas sociales, en las causas políticas, en los desastres a los que lleva el ego de nuestros mandantes o mandatarios, y uno es sensible a posibles abusos, injusticias, desigualdades, etcétera, uno sufre. Y bueno, yo creo que toca pasar por eso y tal, para luego darse cuenta de que uno con la ira, con el resentimiento, con la sensación de impotencia o con lo que a uno le venga, no se termina nunca de resolver. Y que la mejor vibra que podemos en un momento dar y tal a un ambiente de violencia o un ambiente de inseguridad o incerteza es vibrar de otro modo y no regar, vamos a decir, todo lo que es pues la energía electromagnética que se monta. Y hasta que uno aprende eso, y también, bueno, esto tiene que ver también, Licena, con la imprescindibilidad. Decía Gerardo que había cola y tal, esperando a que nos quitáramos para ponerse, ¿verdad, Jorge? Y tal, a mí eso es que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque una de las cosas del ego es creerse imprescindible para que luego las cosas puedan funcionar. Y esto lo que te viene a decir es que no. Efectivamente, Isa, efectivamente. Hay mucha gente que también técnicamente desde leyes llamaban ignorante de turno, ¿no? Entonces ya cuando tú decides salir... No lo quería decir. Bueno, pues ya lo he dicho yo, ¿no? Cuando tú decides salirte de esa función de ignorante de turno, habrá por lo menos 20 o 30 que van a estar detrás para cumplir con esa función. Y por ley de espacios vacíos también.
Claro, y esto no es un tema de soberbia, ¿no? Sino es un tema de correspondencia. Ahora bien, también decía Gerardo, para temas políticos, decía, mira, hay una cuestión que hay que revisar que también tiene que ver con inteligencia y nos va a aterrizar un poco más. Decía Gerardo, observa tú también a tu alrededor y mira, si tú tienes la capacidad económica o la capacidad comunicativa o la capacidad social o de contactos o lo que sea para colaborar. Si tú tienes algún medio para colaborar, ponlo a disposición, o sea, haz algo que está dentro de tus posibilidades. O sea, en lugar de quejarte por la situación, si tienes algo que aportar, apórtalo. Si no tienes nada que aportar en el tema económico, en el tema relacional, en el tema de comunicación, etcétera, es porque efectivamente ahí la vida te estaba dando un mensaje evidente de que no es tu correspondencia. Pero observa, o sea, observa, si realmente tienes ese interés, simplemente observa qué características o qué Todos los que condiciones. hemos salido de causas políticas, y yo creo que aquí hay un par o tres, desde luego servidora, hemos sabido por qué en un momento dado. Es decir, no nos sentaba bien para nuestra salud mental. Así como os lo estoy diciendo, para nuestra salud relacional, para nuestra salud emocional y para nuestra salud comportamental. Pero no obstante hay que pasar por ello y tal, aprendemos por contrastes y además esto, yo siempre digo que los activistas jóvenes tienen buen pronóstico porque son idealistas. Ojalá ese idealismo vaya poquito a poco convirtiéndose en sabiduría. En vez de en idealismo, en sabiduría. Sí. Pero pienso que hay que ser idealista en este mundo para alcanzar mejores cuotas de sabiduría. Si uno dobla, si uno cede, si uno de repente decide aportar, es decir, pero aportar en consciencia, vibra, ¿de acuerdo? Es que es una aportación, es una manera de hacer revolución. Vibrar bonito, efectivamente, Isa, vibrar bonito es la verdadera revolución. Es la verdadera revolución. Parece una tontería, ¿no? Pero efectivamente aporta muchísimo a esto que necesitamos, que es un planeta donde hay más armonía, más respeto, más consenso, más integración, ¿no? Y solamente para mandarle un mensajito y un guiño a Elisena, desde el inicio de las clases, lo repetía muchísimo Gerardo, ¿no? Esta información, por un lado, puede ser muy, muy contrastante, pero por otro lado, había una invitación también muy constante de él a no creer absolutamente nada. O sea, no es un tema de creer, ni es un tema de afectarnos nosotros emocionalmente, sino más bien es una información que está colocada ahí para que la validemos, para que la verifiquemos y para que revisemos si el resultado que obtenemos con ella es distinto. Y si no, perfectamente se puede desechar, no más que una información para ponerla a prueba, ¿no? Para que no sea, esto no lo tomemos como algo confrontante. No, y qué buen momento además para lanzar esto que está en la premisa de lo que está esta información, para verificarla, no para creérsela, efectivamente. Muy buen momento, muy oportuno. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti, Elisena, también por comentarnos tu sentir, ¿no? Porque efectivamente puedo comprender cómo uno se siente cuando ocurre lo que ocurre, efectivamente. Nosotros también estamos pasando por un momento complicado y yo creo que casi todos los países están pasando por un momento complicado. Está bien difícil, sí. Así es. El planeta entero está cambiando, está viendo algo, está pasando algo y hay incertidumbre. Es por eso que hay que aprovechar para estudiarse las leyes y tal, y no caer en la hipnosis colectiva, ¿sabes? Del desastre y de cualquier tipo de hipnosis en la que de repente nos metamos, ¿no? El otro día me comentaba una persona que a ella le habían puesto un bozal, ¿no? La mascarilla, y entonces yo le dije que es que lo sentía muchísimo que le hubieran puesto un bozal, que a mí no me lo habían puesto, y yo tengo derecho a pensar que no me han puesto un bozal, lo mismo que ella tiene derecho a pensar que le han puesto un bozal, pero que no quiera ella convencerme de que a mí también me han puesto un bozal. Y entonces, bueno, pues es muy interesante pues también delimitar, ¿no? El tipo de discusiones en las que uno se va a meter con este tipo de cosas. Muy bien, queridos amigos, pues muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por el regalazo que nos has hecho de las matemáticas del amor. Ha sido brutal. Lo pasaremos a los que han venido y se han inscrito en este chat. Felipe, pues como siempre un gusto que nos comentes qué ocurre en la naturaleza. Es que estamos tan cerca de la naturaleza y nos creemos tan dioses, ¿verdad? Sí, tan cerca y a veces tan lejos, pero eso es, ahí la tenemos, hay que aprender de ella y magnífico y encantado de estar aquí.
y a seguir trabajando, interiorizando y comprobando qué es lo que es más importante. Hay que comprobar todas estas cosas como... Ha sido muy oportuno, efectivamente, el que nos recuerde que esto está para verificar. Gracias, Felipe, que se te ha cortado. Ana, pues un besito muy grande, guapa, y gracias por contarnos tu experiencia. Ay. Dile a Felipe que apague mejor. Sí. Muy bien, bueno. Adiós. Y para todos, es que la cosa se ha puesto en el chat así un poco bailona. Os mando a todos un abrazo y un beso. Voy a seguir celebrando mi cumple. Y adiós, hasta el próximo día. Hasta pronto, adiós.